Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, aprendiendo siempre algo nuevo. Y hoy tenemos también un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es el amor a Dios. El amor a Dios, queridos niños. Vamos a ver entonces en qué consiste esta catequesis que nos habla del amor a Dios. Queremos saber en qué consiste el amor a Dios. Todos juntos entonces vamos a estar atentos porque queremos saber cómo tenemos que amar a Dios. Entonces, por eso, como siempre, tenemos que escuchar en primer lugar qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia, queridos niños? Cómo la Biblia se presenta, cómo la Biblia nos regala la idea principal para que nosotros podamos amar en serio a Dios. Muy bien, queridos niños, estemos atentos qué es lo que Jesucito nos quiere decir a través de su palabra. A continuación, escucharemos a nuestras compañeras que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor a Dios entonces quiere decir, queridos niños, así con esta palabra de Dios, que nosotros tenemos que empeñarnos, tenemos que procurar vivir auténticamente la vida de Dios, empeñarnos siempre para entender lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Todos nosotros entonces que deseamos, todos nosotros que queremos la fuerza y el amor de Dios que repercuta en nuestra vida, porque si tenemos ese amor de Dios, somos nosotros quienes también vamos a amar con ese corazoncito fuerte, con ese corazoncito entusiasmado, con ese corazoncito que quiere hacer el bien también a todos los demás. Muy bien, queridos niños, estén atentos porque ahora nosotros vamos a reflexionar y vamos a conocer todo lo que Jesucito nos va enseñando. Pero para eso yo les pido que siempre tengan ustedes su Biblia, tengan ustedes su cuadernito y vamos a ir escribiendo y anotando las cosas más importantes de nuestra catequesis. Volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Un frío en misericordia. José y María, pobres, como muchos de nosotros, sufrían en ese frío con Jesús, envolvieron al Hijo de Dios en sus trapos
y lo calentaron como mejor pudieron. Pasaron más de 30 años y ese niño, hecho un hombre, enfrentó la muerte en la cruz para redimirnos del pecado de Adán y del pecado de cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes no ha pecado? ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? Si lo hay, que lo diga, que se haga adelante. El Señor conoce sus pecados. Podría gritárselos en esta plaza, pero tendrá piedad de quien se arrodille e implore de esta forma su perdón. Miren el rostro del Cristo crucificado. Mírenlo y lloren, hermanos. No teman, miren el rostro del Cristo crucificado, mírenlo y lloren. El pastor de sus almas, su verdadero obispo, ahora los bendecirá, y ustedes prometan confesar sus pecados. Solo así podemos acoger de la mejor manera a Jesús que nace, mirando su cruz y llorando nuestros pecados. Este hombre tiene razón. Lloremos juntos nuestros pecados. Es la mejor manera de anunciar la venida de Jesús. Yo los bendigo, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero para dónde van, frailes? ¿No se han dado cuenta que está nevando? Y también hace mucho frío. ¿Nos acompañarías al otro lado del lago? Con mucho gusto los acompaño si quieren, pero tienen que pagarme. De otra forma se tendrán que quedar aquí. Nunca permitiría que tu bote pasara la Navidad solo. Imagina cómo se pondría de triste. Bien, frailes, entonces vamos. ¡Largo, largo, feo animal! ¡Largo! ¿Se puede saber qué te ha hecho ese hijo de Dios? ¿Ese feo y negro despelucado? Tú tampoco eres exactamente bello, pero él no te espanta, ¿no es cierto? Ánimo, hermano cuervo, apóyate en mi mano. ¡Vamos! Disculpa, fraile, ¿tú hablas con los animales? Llegamos. Ahora tienen que pagarme. Te daremos lo que tenemos dentro de nuestras bolsas. No tenemos más. No tienen dinero, ¿verdad? No, no tenemos. Hasta luego, hermano. Menos mal. Creí que en esa bolsa no había nada, pero por lo menos ahora tengo que comer. Aquí estará bien. Vámonos. Allá está nuestra meta.
¿Pero quién es? Calma, calma, ¿no me reconoces? Pero si es Francisco, el fraile. Paz y bien, hermanos. Gracias por haber venido. Verte es una inmensa alegría, Francisco. Ven, entra. Hace mucho calor, ¿acaso quieres asarme? No te preocupes, solo quiero que tengas algo de calor. Estoy feliz de que estés aquí, pero aún no me explico para qué viniste hasta Grecio. Mira, Giovanni, y tú también, Andrea. Miren enfrente suyo, en el valle. Todo como en Belén debió ser así cuando nació una noche fría y luminosa. Veo esa noche, veo los pastores, la gruta, los ángeles, a nuestro Salvador, los veo aquí. Lo lamento, Francisco, pero yo no veo nada de lo que dices. Pero es necesario que tú los veas, es necesario que todos los vean, porque es necesario que todos adoren al Salvador, el niño Jesús. Lo siento, pero de verdad yo no veo nada, Francisco. Tal vez es culpa mía. Todos son como tú, Giovanni, no ven a Belén, no adoran al Salvador niño. Y sin embargo, dentro de poco será Navidad. Y es como si la tierra estuviera llena de ciegos, como si nadie viera la gracia extraordinaria de un milagro que recordamos año tras año, Giovanni. Entonces te diré qué tenemos que hacer para que al fin vuelvan a abrir los ojos. Estas gallinas ponen huevos de oro, cómprenlas. En mi opinión, ese es un engaño total. Ah, sí, anciana, ¿y por qué? Si tus gallinas ponen huevos de oro, explícame por qué las tienes que vender. Esa fue la razón por la que dije que dejara así, que ya no se iba a hacer nada. ¡Escuchen, hermanos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Qué está pasando? Esta noche, para la Santa Navidad, están todos invitados a Grecio. ¿Y qué vamos a hacer allá? Hace mucho frío. Allí estará Francisco. Dice que esta noche irá a la gruta porque allá nacerá el niño Jesús. ¿Pero qué significa que nacerá un niño, fraile? Supongo que todo esto es una broma. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños. Y hoy el tema muy importante es el siguiente. El tema del día de hoy es el amor a Dios. El amor a Dios. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo tiene que ser ese amor a Dios? ¿En qué consiste el amor a Dios? Pero para eso yo les pido que estén muy atentos porque ahora vamos a escuchar a nuestros compañeritos que nos van a explicar y nos van a decir en qué consiste el amor a Dios. Ustedes por eso vayan anotando, vayan conociendo y memorizando porque eso tenemos que llevarlo después a la práctica y tenemos que conocerlo, pero parte de nuestra vida, lo esencial y lo fundamental, queridos niños. Escuchemos a nuestros compañeritos. El ser humano existe gracias a Dios. Nosotros no nos damos la vida, sino que es Dios el que nos la da y la mantiene constantemente para que seamos felices, acá y en la otra vida. Todo lo que nos rodea, plantas, animales, el universo entero, también se lo debemos a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que el amor a Dios es una cosa
de agradecimiento en primer lugar, porque nosotros sabemos que nuestra vida proviene de Dios. Nuestra vida, queridos niños, no proviene de nosotros mismos. No es que nosotros nos autollamamos a nuestra propia vida. Nosotros, queridos niños, tenemos la vida que nos viene de Dios. Es esa vida, queridos niños, que nosotros ahora, gracias a Dios, la estamos viviendo porque Él nos llamó a la existencia. Y por eso nosotros somos sumamente agradecidos, queridos niños. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a escuchar en qué consiste este amor al Señor. Por lo tanto, es justo que reconozcamos su grandeza y que le agradezcamos sus beneficios constantes. Por eso, el primer mandamiento da sentido a los restantes. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es justo entonces, queridos niños, que reconozcamos siempre la grandeza del Señor, que reconozcamos, queridos niños, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Nuestra vida, nuestra existencia, la gracia que el Señor nos va regalando, todo lo que significa para nosotros, queridos niños, entonces, la vida de Dios. Y entonces por eso vamos a concentrarnos y vamos a ponernos y vamos a pedir esa gracia que proviene de Dios, porque solamente así también nosotros le vamos a ser agradecidos, le vamos a agradecer a Dios y lo vamos a amar de todo corazón. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, y vamos a entender en qué consiste este amor infinito de Dios para con cada uno de nosotros. Pero el amor al Señor no es un sentimiento vacío. Se manifiesta en actos de adoración y alabanza, en la oración, en el ofrecimiento de sacrificios espirituales, en la obediencia a su voluntad, etc. Significa también tener fe, creer en Dios, esperanza, esperar en Él y caridad, amarlo por encima de todo, porque es infinitamente bueno y poderoso. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que este amor a Dios no es un amor vacío? Esto es lo más importante. Es un amor verdadero, es un amor que se manifiesta de muchas maneras, queridos niños. Y aquí tenemos algunas de estas cositas que nosotros entendemos y sabemos. En primer lugar, aquí tenemos ese amor de adoración. A ver qué tal estamos, queridos niños. Le adoramos a Dios, le queremos a Dios, le dedicamos ese tiempo al Señor. Tenemos también, queridos niños, ese amor de oración. Porque el que ama se acuerda de Dios y entonces reza. Y entonces se pone en sintonía con el Señor. Y luego, queridos niños, también somos capaces de sacrificarnos, es decir, de dar pasos importantes en nuestro camino y en nuestro corazón. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a seguir pidiendo al Señor esa gracia tan importante, porque amando a Dios también nosotros podemos realizarlo, ser agradecidos. Todo lo que hemos recibido de Dios, hoy nosotros lo vivimos y lo llevamos en la vida. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos siguiendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, queridos niños, que todos tenemos que llevarlo en nuestro corazoncito, en nuestra cabecita, para poder ponerlo en práctica. Y bueno, llegamos entonces ahora a un momento en que vamos a evaluar y vamos a saber si hemos aprendido algo con este tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el amor a Dios. La primera preguntita, queridos niños, ¿por qué Dios nos dio la vida? Dios nos da la vida y la mantiene constantemente para que seamos felices acá y en la otra vida. Muy bien, queridos niños, porque nos ama verdaderamente, pero atención, ese amor de Dios tiene también una misión muy importante para cada uno de nosotros. Ese amor de Dios es para que nosotros seamos felices, para que nosotros nos realicemos y para que nosotros verdaderamente, queridos niños, podamos hacer siempre bien las cosas. Muy bien, y ahora atención, queridos niños,
porque viene la segunda preguntita. ¿Qué otras cosas, queridos niños, nosotros en este amor que le tenemos, le debemos a Dios? Todo lo que nos rodea, las plantas, los animales, el universo entero, se lo debemos a Dios. Estos son los actos que nosotros le debemos a Dios: la adoración, la alabanza, los sacrificios, la oración. Y todo esto, queridos niños, es justamente lo que nosotros le debemos a Dios porque somos agradecidos, es decir, porque nos damos cuenta, queridos niños, que toda nuestra vida, que toda nuestra existencia lo hemos recibido de Jesucito, lo hemos recibido de Dios. Como Dios nos fue regalando, como Dios nos fue dando, como Dios nos ofreció tanto, tanto, queridos niños. Por eso que al final nosotros damos todo, todo, todo de nosotros mismos. Muy bien, queridos niños, así nosotros vamos a procurar fortalecernos, enriquecernos, vamos a procurar, queridos niños, ser obedientes, ser amables, ser niños buenos en la adoración, en la oración, en el sacrificio por los demás, así como Dios nos pide, queridos niños. Y ahora, atención, con la tercera preguntita. ¿Cómo, queridos niños, podemos manifestar el amor a Dios? Podemos manifestar con actos de adoración y alabanza, también estando en oración y ofreciendo sacrificios espirituales, entre otras. Muy bien, queridos niños, además de manifestar con estos actos, como ya dijimos, de la adoración, de la alabanza, de la oración, del sacrificio, sobre todo, queridos niños, con esa profunda fe que tenemos en el corazón, la fe en el Señor, la esperanza y luego también la caridad. Son las tres virtudes que nosotros decimos, queridos niños, teologales. Vamos a repetir, 3 virtudes teologales: con la fe, con la esperanza y la caridad. Esa es la forma como nosotros manifestamos ese amor total y esa adhesión total al Señor. Creemos, nos adherimos al Señor. Esperanza, esperamos lo que el Señor nos promete y por eso nos esforzamos y luchamos en la esperanza de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y luego la caridad, queridos niños, es decir, hacer el bien sin mirar a quién. Es decir, la caridad nos abre para hacer el bien a todos, queridos niños. Muy bien, vamos concluyendo hoy con nuestro programa tan importante que Jesús hoy nos está enseñando a través de este tema del día de hoy, nuestra catequesis, el amor a Dios. Pero se dan cuenta que siempre el amor a Dios es el amor que se manifiesta en el amor hacia los demás. Muy bien, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración y le vamos a agradecer a Dios. ¿Cuál es la oración, queridos niños, que hoy vamos a hacer? La oración del Padre Nuestro, agradeciendo al Señor por este día, agradeciendo por esta catequesis. Levantamos los brazos hacia el cielo y le decimos a Jesucito: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere y que nos ama a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, nos despedimos. Hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.